Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ahora vamos a analizar la guía 12 para la semana 12 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Siempre recordándoles que si no se han suscrito al canal aún, por favor se suscriban, que me dejen el like en el video y que activen la campanita para las notificaciones y que cuando se suban nuevos videos también reciban la notificación. Dicho esto, vamos a empezar el desarrollo de la guía 12 de segundo año de bachillerato, lenguaje y literatura, ubicándonos en el cuadro de contenidos. Verificamos que estamos trabajando la unidad 6, literatura de la vanguardia latinoamericana. Tenemos nueva unidad y vamos a empezar con los contenidos siguientes. Primero, la vanguardia en Latinoamérica. Dentro de esto vamos a estudiar el contexto sociocultural y político en sus inicios y la influencia que este arte tuvo en Europa. También vamos a estudiar las técnicas de creación, la fusión comunicativa y las características de la vanguardia. ¿Qué se espera de usted al finalizar la guía? Se espera que usted pueda realizar una lectura comprensiva del contexto de la literatura vanguardista. Dicho esto, podemos pasar a la actividad número 1. En la actividad número 1 se le presentan dos imágenes. La primera representa un caligrama y la segunda representa una pintura muy famosa llamada El retrato de Picasso. El caligrama corresponde a Guillermo de Torre y se llama Girándula. ¿Qué se nos pide que hagamos en este punto? Lo primero que debe hacer es observar las imágenes y luego desarrollar lo que se le solicita. Se le solicita que describa cada una de las imágenes y explique cuáles son las particularidades que usted identifica en las mismas. Además, se le hace énfasis en que ambas muestras son manifestaciones artísticas de la corriente vanguardista que usted estudiará a lo largo de esta guía. Con referencia a esto, podemos describir cada una de las imágenes de la siguiente forma. Primero, la imagen número 1, en la cual se nos representa un caligrama, la vamos a describir así. Primero especificando que este caligrama se llama girándula, como ya decíamos, y se atribuye a Guillermo de Torre. La girándula es un poema presentado como un caligrama, es decir, que es un poema que ha sido escrito de manera que sus versos forman una figura, en este caso una girándula. La girándula es una especie de rueda que da una sensación de mayor movimiento o movilidad al recitar el poema. Podemos comenzar a recitar el poema, por ejemplo, de acá, diciendo: un sol de repetición arroja 10.000 proyectiles por minuto. Una constelación pluricolor y efímera tapiza el cielo estival. El ventilador pirotécnico multiplica sus aspas deshilachadas. Los cohetes braman sirenas sobre la ciudad y el mar copulados. Tenemos la girándula que se va recitando de manera interactiva. La segunda imagen hace referencia a una pintura. La pintura se llama Retrato de Picasso. Esta pintura se atribuye a Juan Gris, cuyo nombre real es José Victoriano González Pérez. Esta persona desarrolló su pintura bajo la técnica del cubismo analítico, que consiste en descomponer la figura que tienen delante en diferentes planos y volver a recomponerla en el lienzo, combinando en un mismo plano diferentes ángulos. Es así que tenemos descritas ya las dos imágenes que se nos presentan y podemos continuar con el desarrollo de la guía. En la actividad 2 se nos pide lo siguiente. En la actividad 2 se le pide leer la siguiente información sobre el contexto de producción de la literatura de la vanguardia. Y se nos presenta un texto por acá titulado Inicios del vanguardismo en la literatura, que nos informa a su vez de lo siguiente. Se nos dice que el término literatura de la vanguardia fue introducido durante la Primera Guerra Mundial, específicamente entre los años de 1914 a 1918. Esto para designar a una serie de inquietudes artísticas que se sitúan en la avanzadilla cultural del momento. Sin embargo, su periodo de mayor florecimiento se ubica a principios del siglo XX hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, que se dio entre 1939 a 1945. La situación político-social de Europa permitió el nacimiento de nuevas formas de expresión artísticas
que desde sus inicios trataron de renovar y dar un giro a lo cultivado hasta ese momento, pues el rol del artista en ese punto fue reorientar el proceso de revolución del pensamiento y la formación de una nueva forma de expresión artística. En este sentido, el vanguardismo significó uno de los movimientos de mayor unidad entre los artistas europeos que se proyectaron hacia la construcción de un nuevo tipo de humano, de una nueva cultura y por tanto de una nueva sociedad. Es importante mencionar que la vanguardia literaria no se desarrolló como un movimiento homogéneo, sino que se manifestó en diferentes corrientes o escuelas literarias llamadas ismos, los cuales se dieron a conocer públicamente mediante sus manifiestos. Los ismos en general reflejan las características del arte deshumanizado, porque no expresan sentimientos ni temáticas personales y deforman la realidad. En el desarrollo del vanguardismo literario en Europa se identificaron dos tendencias o formas de hacer arte. Por una parte, en un periodo comprendido entre los años de 1903 a 1924, los escritores franceses e italianos de esta primera etapa practicaban la escritura automática y la deshumanización del arte. Por otra parte, en la vanguardia tardía, comprendida entre los años de 1924 a 1931, y el surgimiento del surrealismo, significó una rehumanización del arte, ya que se volvió a tratar temas humanos muy profundos relacionados con el mundo de los sueños, el subconsciente y los instintos. Las obras que surgieron en esta segunda etapa poseen cierta coherencia lógica y temática. Luego de esto se le pide que realice un organizador gráfico, pero antes de presentarles ese organizador gráfico, vamos a revisar la información que se nos presenta en el cuadro adjunto del lado izquierdo de nuestra pantalla. Se nos presentan algunos conceptos con su definición, conceptos que encontramos en la lectura y que debemos conocer para comprender mejor lo que leímos. Primero tenemos el concepto de avanzadilla. Avanzadilla se define como un grupo de soldados de un ejército o una expedición que se adelantan al resto para observar al enemigo o avisar de un peligro. Este término se usa dentro del vanguardismo cultural, dado que este tipo de arte buscaba ir al frente, buscaba superar a ese arte pasado y renovar todas las formas y manifestaciones de arte presentes y futuras. Luego tenemos el concepto de manifiesto, que se define como documentos en los que se publica la ideología, principios e intenciones políticas o artísticas de los escritores de vanguardia, quienes dan a conocer su forma de ver el mundo y sus puntos de vista sobre el arte y la sociedad. Analizada esta información, ahora sí podemos pasar a presentar el cuadro propuesta que se le pide en esta actividad. Vamos a analizar lo que se nos pide específicamente. Se le dice que identifique y subraye las ideas principales que le presenta cada uno de los párrafos del texto y que elabore así un organizador gráfico en el que sintetice la información sobre el contexto de la vanguardia. Vamos a revisar la propuesta de organizador gráfico que les tengo yo. Saben que ustedes pueden siempre analizar la propuesta y hacer uno propio. Yo he decidido presentar la información en un cuadro como este que vemos en este momento. Se extrajeron las ideas principales y están presentadas acá. Colocamos al inicio la vanguardia latinoamericana. Entre las ideas principales que encontrábamos en cada párrafo tenemos primero que el término literatura de la vanguardia fue introducido durante la Primera Guerra Mundial, que abarcó de 1914 a 1918, y que su periodo de mayor florecimiento se ubica a principios del siglo XX hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, que se dio de 1939 a 1945. La situación política y social en Europa permitió el nacimiento de nuevas formas de expresión artística. Siguiente idea es que en este sentido el vanguardismo significó uno de los momentos de mayor unidad entre los artistas europeos. Además, la vanguardia literaria no se desarrolló como un movimiento homogéneo, sino que se manifestó en diferentes corrientes o escuelas literarias llamadas ismos.
Los ismos en general reflejaban las características del arte deshumanizado. Luego se manifiesta en dos tendencias, en las cuales la primera se da entre los años de 1903 a 1924, en las cuales los escritores practicaban la escritura automática y deshumanizada del arte, y por otra parte, ya en la vanguardia tardía, comprendida entre 1924 y 1931, se da el surgimiento del surrealismo y una rehumanización del arte. Esta sería entonces la propuesta de organizador gráfico. Como repito, usted decide si la toma o hace una propia, retomando las ideas o investigando un poco más. Volvemos a nuestra guía. Ahora podemos seguir con la actividad número 3. En la actividad número 3 se le pide que lea la siguiente información sobre los sismos y las características de la vanguardia. Respecto a la vanguardia, se nos indica que no solo se concentra en el territorio europeo, sino que se expande hacia nuevas realidades y nuevos territorios, pues el pensamiento europeo es producido por los escritores hispanoamericanos, los cuales crearon nuevos ismos que van a representar otra percepción del mundo, una realidad distorsionada y abstracta que posteriormente construirá una nueva norma literaria un tanto rebelde hacia lo académico y la lógica tradicional. Entre los ismos mencionados tenemos los siguientes. Tenemos por acá el cuadro que detalla los diferentes ismos, los de deshumanización del arte. Para iniciar tenemos el cubismo, cuya técnica se describe a continuación con las siguientes características. Esta se desarrolló principalmente en la pintura y la poesía. La poesía visual, a través de caligramas como el que observamos acá, es poesía que se redacta en imágenes o figuras, que a su vez se da con asociación libre de palabras. Hace uso frecuente de los sustantivos con ausencia de nexos, es decir, pone en práctica el asíndeto, y usa la poesía sin adornos. Las técnicas recurrentes en este ismo son la mezcla o collage de temas cotidianos, lo ilógico y las realidades deformadas. Los representantes de este ismo son Pablo Picasso dentro de la pintura y Apollinaire en literatura. Luego tenemos el futurismo. El futurismo presenta las siguientes características: uso de técnicas para dar sensación de velocidad y ritmo a las frases y al desarrollo de las acciones en la narración. En este se eliminan los signos de puntuación, las preposiciones, los determinantes y los adjetivos. Las temáticas recurrentes en este ismo son la exaltación del progreso tecnológico, temáticas relacionadas con la velocidad, el riesgo, el peligro, lo moderno, las máquinas, la violencia, la guerra, el militarismo y las fábricas. Los representantes de este ismo son Filippo Tommaso Marinetti con el Manifiesto Futurista. Siempre dentro de la deshumanización del arte, el dadaísmo. Sus características son que no respeta la lógica ni la sintaxis, pretende dar una sensación de improvisación y caos mediante el uso de la palabra. Los temas recurrentes en este ismo son la burla del espectáculo y del mundo del arte, la burla y negación de todo lo aceptado socialmente. Su representante más importante es Tristan Tzara. Luego tenemos el expresionismo con las siguientes características: la deformación de la realidad mediante las hipérboles, las exageraciones, el uso de la caricatura y humor negro para expresar angustia existencial. Los temas recurrentes en este ismo son la denuncia de las miserias de la guerra, el rechazo de la tecnología y del mundo moderno. Los representantes dentro de este ismo son un grupo de diversos escritores, pintores y escultores. Luego tenemos el ismo que rehumaniza el arte, que es el surrealismo. Sus características son el uso del verso libre, el uso frecuente de la metáfora y los símbolos irracionales. Los temas recurrentes dentro de este son el mundo de los sueños, el subconsciente, los instintos, temáticas relacionadas con el amor, la soledad y la muerte. Su principal representante es André Breton. Luego del cuadro en el cual se nos describen los ismos de la vanguardia,
se nos presenta más información. Se nos refiere que, como podemos identificar, el vanguardismo no fue un movimiento unitario, sino que estuvo formado por un enorme número de manifestaciones artísticas, cada una de ellas con peculiaridades, intenciones y técnicas propias. Sin embargo, se pueden detallar algunas características generales y comunes a un gran número de autores, pues al final tienen en común el deseo de crear un arte radicalmente nuevo y que rompiese definitivamente con el realismo. Se nos incorporan algunas características del vanguardismo, en las cuales encontramos la ruptura con las normas del arte pasado, la búsqueda de la originalidad a través de la experimentación. Los artistas no copian la naturaleza, sino que la deforman. No pretenden reformar la sociedad, solo practican el arte por el arte con un enfoque lúdico. Se da la rebeldía moral y política, pues se busca la polémica y el escándalo. Se abandona lo anecdótico para crear relatos ilógicos y absurdos. Se enfatiza lo irracional y se trata de imitar lo inconsciente y lo onírico. Detallado esto, podemos pasar a la actividad 4. En la actividad 4 se le pide lo siguiente. A partir de las lecturas anteriores, reflexiona las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno de trabajo. Tenemos 5 preguntas a las que vamos a dar respuesta. La primera pregunta que se nos presenta le cuestiona acerca de qué significa vanguardia en el arte. Vamos a decir que la vanguardia se percibe como el movimiento artístico que buscó romper con los modelos tradicionales y con el arte del pasado, adoptando de esta forma diferentes estilos, entre los cuales se pueden mencionar el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo y el surrealismo. La pregunta 2 le cuestiona acerca de por qué se afirma en el texto que la vanguardia renovó el arte. Se dice que la vanguardia renovó el arte por las diferencias que este movimiento marcó con relación al pasado. La vanguardia surgió con el propósito definido de romper con los modos de hacer arte hasta ese momento, esos modos de hacer arte tradicionales de esa época. Es así que adoptó para ese fin no únicamente un solo estilo, sino que adoptó varios estilos conocidos como ismos, que ya mencionábamos anteriormente. Estos ismos son el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo y el surrealismo. En el punto 3 se le cuestiona acerca de qué entiende por deshumanización del arte y qué función considera usted que cumple. Dentro de esto podemos decir que se llama arte deshumanizado a aquel que no expresa sentimientos ni temáticas personales y deforma la realidad. La deshumanización del arte trata tanto la dimensión antropológica como social manifestada a principios del siglo XX en la vanguardia. Esto significó además los momentos de mayor unidad entre artistas europeos que se proyectaron hacia un nuevo tipo de ser humano, una nueva cultura y por ende una nueva y mejor sociedad. En el punto 4 le preguntan cuál fue la actitud de los escritores de la vanguardia frente a la realidad que vivieron. Los artistas vanguardistas crearon nuevas formas de expresión cuyo fin desde el inicio fue dar un giro y renovar la cultura, lo cultivado hasta ese momento. Se dice que el rol del artista fue reorientar el proceso de revolución del pensamiento y propiciar la formación de una nueva forma de expresión. En el punto 5 le piden que indique desde su punto de vista cómo influye el contexto sociocultural en el surgimiento de las corrientes estéticas. En este punto, como ya se ha mencionado en algunos otros videos, en el desarrollo de otras guías, vamos a establecer que el contexto y todo lo que en él sucede afecta ya sea de manera positiva o de manera negativa a los artistas, dentro de estos escritores, pintores, entre otros. Es así que estos artistas buscan un medio con el cual poder manifestar su sentir y así revelarse ante la situación que de alguna manera les está afectando. Este medio que ellos utilizan es el arte, que puede ser la literatura, la pintura, la arquitectura
entre otros. Para la actividad 5 se le pide que lea el poema de César Vallejo y que responda a las preguntas que se le plantean. Antes de iniciar vamos a verificar los conceptos que se nos presentan del lado izquierdo de nuestra pantalla, pues los vamos a encontrar dentro del poema. Tenemos primero pollo, que es definido como un banco de piedra o cemento que se construye unido a la pared de una casa. Luego tenemos alborear, se define como amanecer. Tenemos por acá el poema. El poema se titula A mi hermano Miguel y dice de la siguiente forma. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste, y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Luego de leído el poema, podemos verificar las preguntas que se nos presentan. La primera pregunta está enfocada a que usted responda de qué trata el poema, que explique. El poema inicia con el autor refiriéndose a su hermano ausente, su hermano que ya murió. A este le expresa cómo le extraña y para intensificar ese sentimiento de añoranza que él siente, da a conocer el recuerdo de cómo jugaban cuando eran niños. En el punto 2 le preguntan acerca de cuál diría usted que es el tema principal que se desarrolla en el poema. El tema principal que se desarrolla en el poema es el dolor del autor por haber perdido a su hermano. En el punto 3 se le pide que a partir de la lectura responda qué interpretación le da al verso y ya cae sombra en el alma. Este verso hace alusión a la tristeza que experimenta el autor por ya no poder tener a su hermano a su lado nunca más. En el punto 4 le cuestionan acerca de si considera que el poema posee una temática personal y por qué usted lo cree así. Definitivamente el poema sí posee una temática personal. A través del poema es que el autor manifiesta sus sentimientos. El autor hace uso del poema para manifestar sus sentimientos de dolor por haber perdido a un ser querido. En el punto 5 le cuestionan acerca de cuál es la intención comunicativa del poema. La intención comunicativa del poema es expresar los sentimientos de añoranza que el autor experimenta. En el punto 6 le piden responder acerca de a cuál de los sismos considera usted que pertenece esta muestra poética. Esta muestra poética la vamos a ubicar en el istmo humanización del arte, dado que en este se reflejan aspectos como el mundo de los sueños, el subconsciente, los instintos, temáticas relacionadas con el amor, la soledad y la muerte, que es lo que vemos propiamente en el poema que acabamos de analizar. Con esto entonces concluimos la guía 12 para la semana 12 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Nuevamente recordarles que si todavía no se han suscrito, se suscriban, por favor, me dejen el like en el video y le den clic a la campanita para que les puedan caer notificaciones de nuevos videos subidos. Eso sería todo, bendiciones.